Saludamos a José Alvear, analista político. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a los radioescuchas de Saracay Radio y a los seguidores de Saracay TV. Encantado de poder estar aquí esta mañana. Gracias, José. Cuéntanos un poco cómo se ve actualmente, desde el panorama externo, la salida de la presidenta Guadalupe Llori, asumir este cargo el señor Saquicela, que no se sabe, ¿no?, dónde realmente está o con quién va a actuar. Lo que sí se sabe es que se trabaja en una nueva mayoría antigobierno. ¿Esto qué tinte le da a la Asamblea Nacional? Pienso que nuevamente estamos viendo una asamblea donde se están priorizando los intereses particulares y no los intereses generales de aquellos que supuestamente nos representan, porque entendemos que la asamblea son los representantes del pueblo, pero vemos que estos representantes del pueblo van a luchar no por ese pueblo que los llevó a ese curul, sino por progresar ellos en la parte personal y particular. Vemos hoy en día una asamblea donde la principal discusión ya no es la salida de la señora Llori, sino están peleándose las sillas en la mesa del CAL. Es lamentable. Nosotros venimos hace mucho rato atrás reunidos con muchos conciudadanos y sintiendo el malestar de lo que es la actual clase o casta política. Pensamos que este país, el sistema de elecciones y la estructura política como tal colapsó. Pensamos que en este país debe entrar un sistema libertario, un sistema donde los pilares políticos sean constituidos por personas que llegan por mérito, por experiencia, transparentemente y que sean honestas. Donde, por ejemplo, este problema de la asamblea pensamos que se terminaría si llegasen dignidades que no cobren un sueldo, que cobren una dieta extraordinaria por gestión de éxito, que es distinto, que no significa ir a calentar el puesto como hacen hoy en día muchos, sino realmente a trabajar por quienes lo llevaron. Esto es parte de la podredumbre del sistema político, que estamos con las ideas libertarias y tocando las puertas de los conciudadanos, tratando de cambiar de una forma u otra, pero que entendemos que no va a haber un cambio si no somos muchos y si no lo imponemos. Y también es claro, el cambio y la expectativa que se tiene por el ciudadano es que la clase política, los movimientos trabajen en bien de las grandes mayorías, pero ahí también juega un papel fundamental en el tema de las elecciones el ciudadano, que hay que educarlo, porque ahora los ciudadanos, y te comento por experiencias propias desde acá, desde el territorio, los ciudadanos te votan por una cara bonita, por la persona que más regala ciertas cosas. ¿Cómo cambiar esa realidad también? La única manera de cambiar esa realidad es convenciendo al ciudadano común, al ciudadano que sale todos los días a trabajar, de que de una u otra forma debe integrarse, debe ser protagonista. Ahora, muchos conciudadanos dirán, no, vea, a mí no me interesa entrar en este tipo de cosas porque haga bien o haga mal, siempre voy a salir golpeado. Es real, pero entonces debemos empezar a madurar en qué modelo de país queremos y a quién le vamos a dar el voto. Porque si seguimos dándole el voto al show mediático, si seguimos dándole el voto al personaje mediático, vamos a tener más de lo mismo. Aquí tiene que haber un cambio de chip, tiene que haber un cambio de mentalidad a nivel general, no solamente a la hora de elegir nuestras dignidades, sino también con la forma como vemos al Estado. Los libertarios pensamos que el Estado debe ser solamente supervisor, no debe ser controlador, no debe ser regulador. Y pensamos que los conciudadanos debemos dejar de ver al Estado como una boya de salvación a todos los problemas, sea de índole estatal o índole privado. Solo en ese momento empezaremos a cambiar la visión de la vida y entenderemos
que el futuro para progresar está en nuestras manos, no en manos del Estado. Entonces depende solamente de nosotros cambiar. Cuando digo depende solamente de nosotros, me refiero desde el momento que salimos a trabajar, desde lo que queremos estudiar, hasta la forma de elegir a las dignidades. Estimado José, también no habría que revisar el tema del Código de la Democracia, el tema de elecciones, porque cada 2 años ese país vive de elección en elección y eso también se contrapone al accionar que se deban ejecutar, por ejemplo, los gobiernos autónomos de cada uno de los territorios y la Asamblea mismo, que vemos se alinea para las elecciones de 2023. Usted ha dicho algo que es real. El cambio tiene que venir desde la revisión no solamente del Código de la Democracia, porque cuando hablamos de que, por ejemplo, lleguen dignidades que no ganen un sueldo, estamos hablando de un cambio general de las reglas del juego, pero no lo vamos a poder conseguir si no somos fuerza, si no llegamos como tendencia, porque la única manera de generar estos cambios, mi querido amigo, es estando en los cargos de decisión. Y para llegar a los cargos de decisión, usted necesita apoyo popular. Entonces, lo que hay que empezar haciendo es concientizar al conciudadano de que el cambio está en nuestras manos y que debemos apostar a un cambio, porque si no apostamos a un cambio, las cosas van a seguir iguales, nuestros impuestos van a seguir para pagar los sueldos de unos vagos que van a la asamblea a pelearse y a luchar por el bienestar de su bolsillo, de que vamos a tener un gobierno, vamos a seguir teniendo gobiernos que se preocupen de cualquier cosa menos de lo principal: seguridad, salud y educación, que son 3 pilares muy venidos a menos y son 3 pilares de los cuales parece que por época electoral todos hablan, pero nadie realmente hace conciencia y se preocupa. ¿Cuál es el rumbo que lleva el gobierno del presidente Guillermo Lasso a su criterio? ¿Qué le depara en este segundo año de gobierno? El presidente Lasso sigue con su línea política de prometer. Ya viene pronto, ya van a ver, aquícito nomás, como dicen en la sierra, pero definitivamente todavía no vemos absolutamente nada. Ayer lo escuché que va pronto a comprar autos blindados, que le va pronto a dar herramientas a la policía. Sigue en la etapa de las promesas, sigue en la etapa de hablar lindo, pero sigue en la etapa de tener un discurso puramente electoral y no de estadista. Yo creo que los ecuatorianos le estamos exigiendo al gobierno del encuentro, que todavía yo en lo personal no lo encuentro, que tome acción, que empiece a demostrar gestión, que no solamente demuestre gestión para el Fondo Monetario Internacional, manteniendo 10 mil millones de dólares guardados para decir que la reserva ha crecido, sino que realmente trabaje para sus votantes, para su país, que somos nosotros los que estamos esperando salud, educación digna, seguridad. Él tiene olvidado el tema, habla muy bien, habla lindo, pero realmente en la calle se percibe otra cosa. Ahora dicen que han bajado los índices de seguridad. En la calle se siente otra cosa. La inflación va a subir. Entonces, seguimos en más de lo mismo. Por eso yo empecé en su entrevista manifestando que tiene que haber un cambio en los conciudadanos. Debemos empezar a apostar por un cambio, a pensar en ideas de libertad. Debemos empezar a creer que nosotros, si realmente nos lo proponemos, sí podemos generar un cambio que nos dé una mejor calidad de vida, un cambio que nos dé más alternativas en la parte educativa, un cambio que haga que un país tenga 2 pilares fuertes: educación y energía. Porque mientras sigamos en el modelo tradicional y de zona de confort de pensar que el petróleo nos va a sacar de todos los líos, mi querido amigo, tengo noticias para usted. Esa es una reserva que se va a acabar pronto.
Entonces hay que empezar a apostar al campo, hay que empezar a apostar a otro tipo de energías, y mientras no lo hagamos, mientras nuestros gobiernos sigan acomodándose a lo que reciben, echándole la culpa al que salió y no llegando para solucionar los problemas, todo seguirá igual. Por eso hay que apostar por un cambio, hay que apostar a las ideas libertarias que emulan el trabajo, que emulan el ahorro, que emulan la generación de empleo, que emulan una educación variada, porque entienden que el valor de las cosas está en la preferencia y en la escasez. Allá es donde debemos ir. En ese momento, entonces usted tendrá que el empleado ya no se ajusta al sueldo que le pone el que lo contrata, porque supuestamente hay mucha oferta para la poca demanda, sino que será totalmente al revés. ¿Y eso qué significa? Más plazas de empleo, mejor calidad de vida, ahorro, capital, patrimonio. Pero hasta que el ciudadano cambie ese chip, estimado José, ¿qué debemos hacer o qué debemos exigir las personas que tenemos claro el tema para que las autoridades cumplan? Usted hablaba, claro, el petróleo es un recurso no renovable, se habla mucho siempre de la agricultura, pero únicamente queda en discurso. La gente abandona el campo, deja la tierra, va a la ciudad, engrosa los círculos de pobreza, engrosa las necesidades básicas de las ciudades. ¿Qué hacer, pues, para que la ciudadanía vuelva al campo, se apoye el campo, pero no únicamente en discurso? ¿Y hay o no hay manera de que esta Asamblea Nacional pueda ejecutar algunas acciones en conjunta con el gobierno nacional? Esta asamblea, perdóneme que me acerqué un poco a la computadora porque lo escuchaba un poquito bajo. Esta asamblea tiene la oportunidad histórica, una vez que salieron de la pelea de la señora Yori, de demostrar que puede trabajar en pro del país. Tiene en sus manos la ley del uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, para hacer una demostración de que esta vez sí quieren hacer las cosas de mejor manera. Pero definitivamente tienen que demostrarlo con hechos. Tienen que demostrar que realmente están trabajando para sus conciudadanos. En cuanto al campo, lo que usted decía, hay que darle realmente una mano al campo. O sea, ahora se habla de los famosos créditos al 1%, pero mi querido amigo, intente usted entrar a la página web para ver si puede acceder a los famosos créditos. Entonces sí, está ahí, pero muy poca gente puede acceder, porque los servicios públicos también hoy en día lamentablemente son deficientes. Usted me decía, pero es muy difícil lograr ese cambio de chip. Yo le recuerdo que hace 14, 15 años vino un señor con un discurso totalmente distinto a lo tradicional en ese momento y consiguió entusiasmar al electorado, llegar al poder y generar una línea o tendencia política que generó un cambio de mentalidad con el cual yo no estoy de acuerdo, pero se consiguió. Entonces, de la misma forma, del otro lado de la vereda, yo creo que es momento de hacer un trabajo de campo, de empezar a visitar mucha más gente, de empezar a conversar, de empezar a demostrarle al conciudadano que si se bajan los impuestos, si se reduce el gasto público, el empresariado, el industrial, va a tener muchas más ganas de producir, y producir implica más plazas de trabajo, y eso implica estabilidad económica, y eso implica un mejor país, implica un país más competitivo, implica un país más productivo. Entonces yo creo que no queda más que salir a hablar con la gente y convencerla de que sí podemos apostar por un cambio, porque sí es posible. No podemos aletargarnos en lo que ya tenemos, porque si no, los grandes perdedores seremos nosotros, serán nuestros hijos. El país está sumido en delincuencia, está sumido en inseguridad y nadie hace nada. La gente buena, la gente honesta, está donde deberían estar los pillos, tras las rejas, porque las casas ahora todas deben tener rejas. ¿Qué se debe hacer en las escuelas están abandonadas, hay profesores que atienden por desborde alumnos, y ni qué hablar de la salud pública, con una ministra que hace una labor deficiente y vergonzosa, y la tosudez del presidente de mantenerla. Por Dios, sigue hablando de la vacunación, seguimos teniendo problemas de falta de medicina, seguimos teniendo problemas de espacios en los hospitales que no hay y que se negocian. ¿Hasta cuándo?
Se suponía que este gobierno era un gobierno que iba a ser la antítesis de lo que hemos visto. Se pasó 14 años diciendo todo lo contrario a lo que hace. ¿Hasta cuándo, señor presidente? ¿Hasta cuándo lo esperamos? No me diga que la casa está en orden porque afuera en la calle la gente se muere de hambre. Muchas gracias, estimado José Alvear, analista político. Ahí conversábamos, ¿no? ¿Cuál es la realidad del tema de la Asamblea Nacional? ¿Qué pasa también con el presidente Guillermo Lasso? Y así un llamado a los ciudadanos a cambiar de mentalidad para poder escoger a mejores perfiles para las próximas elecciones del 2020.